Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Conversemos de Todo. Hoy tenemos un tema bastante complejo y que seguramente puede impactar a muchos en casa, y es que hoy vamos a hablar de la prevención del abuso sexual infantil y del EXNA, que es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, pero lo vamos a traer a un contexto más de viajes y turismo. Recordemos que Jardín es un municipio turístico por excelencia que pertenece a la red de pueblos patrimonio del país y donde se espera una gran afluencia de visitantes durante estas temporadas decembrinas y de Año Nuevo. Así que, bueno, todos conocemos un poco de las problemáticas que puede traer el turismo si no está bien coordinado. Entonces es necesario hablar de estrategias de prevención. Hoy me encuentro con Marisela López Castaño, psicóloga de la Estrategia de Atención Primaria en Salud, una estrategia que ha rendido frutos en cuanto al tema de aprendizajes y experiencias significativas en salud pública en el municipio y en la región. Y también nos acompaña el intendente Franklin Beltrán de la Policía de Infancia y Adolescencia. Él también pertenece a nuestra estación de policía de Jardín y con ellos estaremos hablando un poco sobre esas prácticas de cuidado y protección que los adultos deben implementar para prevenir esos riesgos asociados al EXNA. Yo le doy la bienvenida primero a los invitados, gracias por acompañarnos en este espacio. Hablemos un poco de qué es el EXNA y cómo poderlo prevenir un poco en este contexto de turismo al que nos estamos acercando. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Franklin Beltrán, soy intendente y pertenezco al Grupo de Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Antioquia. El EXNA, explicándolo así, es la explotación sexual y comercial de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un flagelo que se está viendo reflejado en muchos de los municipios turísticos. ¿Por qué? Porque surge una afectación donde la mayoría de población es flotante y más para estas fechas decembrinas. Entonces, el compromiso para mitigar o prevenir este tipo de flagelo, este tipo de delito, es articularnos pues todas las instituciones en campañas de prevención y también darle las herramientas a la comunidad en general. Te iba a recordar, Marco, no es solo violencia infantil, es violencia, cualquier tipo de violencia sexual, porque a cualquier persona nos puede pasar y tenemos que saber actuar en el momento en que tengamos conocimiento de un hecho de esto, ¿cierto? La violencia sexual es una emergencia médica y primeramente, antes de cualquier situación, es asistir, para el caso del municipio de Jardín, es asistir a la institución médica, para el caso que nos corresponde pues al hospital local. Y desde allá, los profesionales en salud y los galenos pues activarán la ruta para la protección, si es un menor de edad, para la protección integral del derecho vulnerado, ¿cierto? Y si es el caso, pues informar a las autoridades competentes para una respectiva investigación y un buen recolección de acervo probatorio en caso de que se vea infringida la ley penal. Bueno, no es de extrañar que el turismo pues acarrea una serie de problemáticas también, como lo decía hace un rato. Quizás muchas veces no es un tabú para nosotros hablar de esto en los medios, pero realmente el turismo incluye también problemáticas como la drogadicción, la prostitución, incluso el abuso sexual infantil, o como lo decía el intendente, incluso pues de personas adultas, de mujeres, incluso de jóvenes. Porque, bueno, no es un secreto para nadie, realmente a veces el turismo se desvía, digamos, por esos senderos oscuros, por así decirlo. Hablando un poco de cifras, 9.927 procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual fueron los que se abrieron durante este 2021, los primeros 8 meses de este 2021, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y 85% de ellos corresponden a niñas. La cifra realmente pues es bastante escalofriante, pero se ha reducido un poco en comparación con el 2020, donde la cifra fue de 14.226 casos. Sin embargo, algunas organizaciones en el país que trabajan precisamente con este asunto, con esta temática, ellos consideran que es imposible saber la cifra real de cuántos menores
están sometidos a esta problemática tan dolorosa, y ellos consideran que puede haber alrededor de 35.000 menores que son víctimas de este flagelo. Durante este tiempo de festividades, digamos que se incrementan los factores. ¿Cuál sería como la reflexión o digamos la invitación o el trabajo desde la estrategia de APS precisamente para disminuir un poco esos factores o crear entornos de protección? Listo, no. Buenos días, muchas gracias Marco por el espacio, me presento, mi nombre es Marisela López, soy psicóloga de Atención Primaria en Salud APS del Hospital Gabriel Peláez Montoya, y pues queremos con este espacio generar como estrategias para la comunidad y para las familias, porque digamos que ese es como uno de los bases para poder generar entornos de protección, ¿cierto? La estrategia APS lo que busca es fortalecer en las familias, en los niños también. Hemos trabajado inclusive el tema con los niños más pequeños desde la primera infancia para generar también autocuidado, ¿cierto? Sabemos que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes también viene dada por unas bases que se dan desde la familia, ¿cierto? Entonces, prevenir el abuso sexual infantil parte de esas herramientas que la familia puede tener para poder acompañar asertivamente y para poder fortalecer esas estrategias de afrontamiento que los niños pueden tener. Entonces, lo que queremos hacer con este programa, con las estrategias y trabajos grupales que hemos hecho con los niños y con las familias y que tenemos que seguir haciendo, es que se tengan herramientas para poder afrontar una dinámica que es propia del pueblo, ¿cierto?, que es turístico, y que también la pandemia nos dejó. Usted daba unas cifras. Las cifras siempre nos alarman porque efectivamente, aunque hay un subregistro, las cifras son muy altas frente a lo que se reporta como abuso sexual. La pandemia nos dejó una convivencia 24/7 y en muchos casos esa convivencia fue con el mismo agresor. Entonces, con más razón, habían más riesgos. Entonces, es un tema que incomoda, es un tema que a muchas personas no les gusta hablar, es un tema que... Y no solo incrementaron la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y cualquier tipo de violencia física, psicológica. Eso fue, pues, es como un resultado, un efecto secundario que nos generó la pandemia. Es el momento de empezar a activar ese tipo de estrategias para prevenir este tipo de flagelos. Y también que la comunidad entienda que si no hay un registro, si no hay una denuncia, la justicia difícilmente va a tener pues como su efectividad. Entonces es invitar también como a que reconozcamos que efectivamente hay un riesgo latente en los entornos familiares y que cambiemos eso, ¿cierto? Que cambiemos esos entornos para que se vuelvan más protectores, para que sean más conscientes del riesgo y como tal más proveedores de espacios de protección, ¿cierto? Entonces esa es nuestra invitación, tener espacios de protección, y ahorita vamos a ir hablando un poquito como de qué se puede hacer en familia y en comunidad. Lo que decía nuestro compañero de Policía de Infancia y Adolescencia, hablar del tema, hacer campañas, que no se quede bajo la puerta, que no se quede detrás de la puerta el tema del abuso sexual, que no nos cueste aceptar que el pueblo tiene esa problemática, que es una problemática que hay que abordar, y que la problemática en sí, cuando hablamos de explotación sexual comercial, es que se está haciendo comercio con la sexualidad, y no solamente de adultos, sino que de niños y niñas, y eso nos tiene que preocupar. Claro, yo pienso que también aquí es necesario hablar, antes de hablar precisamente cómo fortalecer esos entornos protectores, creo que podríamos hablar un poco también de cómo operan estos delitos o los causantes de estos delitos, porque si conocemos un poco más las causas, quizás también podamos desde allí crear estrategias de prevención, incluso en casa. En los medios se nos oye o se nos menciona mucho el tema de la red de trata de blancas, y generalmente lo vemos como el proxenetismo. Sí, como que cogen menores o mujeres colombianas y las llevan al extranjero para prostituirlas, bueno, pero realmente podemos hablar de trata de blancas también incluso dentro del mismo país, ¿no? ¿Cómo operan un poco esas bandas criminales o esas personas que buscan...? Tenemos en cuenta que el Código Penal colombiano, desde su artículo 208 y subsiguientes, nos habla del tipo de delitos del orden sexual, ¿cierto?
El proxenetismo, desde el momento en que la persona empieza a captar personas, se está cometiendo el delito. Ejemplo, empiezo a contactar a una serie de jóvenes, de jovencitas, para promocionarlas en cualquier escenario, por decirlo, en una discoteca, en una finca, en cualquier escenario que se nos pueda presentar, y más pues en nuestro municipio, ¿cierto? Este flagelo se ve reflejado y es difícil de identificarlo, dado pues las condiciones del mismo, porque es un delito que nadie lo quiere denunciar o es invisible en la sociedad. Cuando te empiezan a contactar, hey, pero yo te puedo ayudar de cierta manera económica, o cómo estás, o desde el mismo entorno, desde el mismo entorno familiar, se les está generando no, pero mire a ver usted cómo consigue para ayudar para la casa. Entonces una serie de vulneración de derechos y más las personas de pronto escasos recursos o de población vulnerable caen en este flagelo, ¿cierto? No voy a decir cifras, pero para el municipio de Jardín este año se han hecho unas capturas enmarcadas en estos delitos que todavía estamos pues a la espera de que los jueces de la República tomen las decisiones. Hay muchos factores de riesgo donde puede incidir este tipo de delitos. El abordaje en el servicio público, donde las personas operan y preguntan dónde pueden conseguir mujeres y les pueden dar no, ubíquese en tal lado o hable con esta persona. Es un enganche, por decirlo así, repetitivo y muy invisible en la sociedad. Es por eso que aprovecho este espacio para que las personas que de pronto tengan conocimiento auditivo o estén visualizando algún tipo de situación irregular donde involucren no solo los niños, niñas y adolescentes, sino personas mayores de edad, y que por su connotación vean que no es normal, porque hay extranjeros del orden nacional e internacional que son muy buenos, muy buenos, vienen a visitar, a ser parte y a conocer pues nuestros entornos turísticos y a partir de la mejor manera en el municipio, pero otros vienen también a buscar droga, a buscar niños, niñas, a buscar mujeres, de pronto a buscar alcohol, a buscar una serie de situaciones que diría yo entran en un error de una serie de errores. Entonces, como fortalecer ese tipo de entornos e ilustrar muy bien a nuestros conductores, a nuestros prestadores de servicio turístico, para que desde ahí, con la campaña que maneja nuestros compañeros de protección al turismo, que se llama Ojos en Todas Partes, nos puedan hacer ese llamado inmediato para ser oportuno y eficaz en la reacción de la información que nos den. Porque, pues, tengo que decirlo, muchas veces nos llaman cuando pasa 1, 2 días. Claro, ya cuando ya entonces, no hay pues, nada por la hacer. reacción va a ser muy mínima, ¿cierto? Entonces, si nos pueden llamar por duda que tenga, llámenos al 123 o a la línea del cuadrante, que llama ahorita para terminar, pues la estaré informando, para poder tener una reacción inmediata. Es indispensable que nos notifiquen en tiempo real para poder hacer la verificación en tiempo real y poder de pronto mitigar este flagelo. Claro, con esta conversación no queremos tampoco pues como estigmatizar el turismo, pero realmente es una realidad que vivimos. El país tristemente también se ha promocionado como un paraíso para las drogas y para el turismo sexual. Entonces creo que es algo de lo que no nos gusta hablar, pero hay que hablarlo. Marisela, querías como complementar. Yo quería como dar dos conceptos ahí, Sí. ¿cierto? Uno es naturalizar y estigmatizar, ¿cierto? Y generalizar. Dos. Naturalizar y generalizar. No podemos generalizar, ¿cierto? Por lo que decía el compañero, no todo el que llega, no todos los extranjeros tienen esa intención. También hay proxenetas y bastantes nacionales, ¿cierto? No podemos generalizar. Ni todo extranjero, ¿cierto? Ni todo el que llega como turista tiene esa intención.
pero tampoco podemos naturalizar, que eso también es lo que se ha ocurrido. Naturalizamos, se vuelve algo como cotidiano, convivimos con el comercio sexual, con el abuso sexual y nos damos cuenta, pero nos quedamos callados porque decimos, bueno, esa es la dinámica. Entonces no podemos caer en esos dos conceptos. Tenemos que despertar, actuar y tomar las medidas que la línea nos permite y que la ley nos invita. Somos corresponsables, ¿cierto? Cuando nosotros nos damos cuenta que alguien está haciendo comercio sexual y nos quedamos callados, nos volvemos también unos proxenetas auxiliares, subsidiarios de ese que de pronto puede que no estemos ganando, porque para que haya un proxenetismo tiene que haber una ganancia. Y una explotación, ¿cierto? tiene que haber un lucro. Un lucro. Puede que nosotros no tengamos el lucro, pero nos volvemos cómplices. Entonces la invitación es esa, ¿cierto? Y que silenciamos cualquier tipo de información que de pronto puede ser muy importante para un buen acervo probatorio para llegar a identificar este tipo de delitos. Lo que tú dices no es estigmatizar, pero hay que ser conscientes de que no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice comúnmente. Puede que aquí hayan más casos de violencia, de explotación sexual y comercial, y para eso estamos nosotros acá. ¿Para qué? Para dar este tipo de recomendaciones y para que la comunidad nos apoye, ya que ellos son los ojos y nos dan las herramientas para que nosotros podamos hacer un muy buen trabajo. Claro, el intendente, por ejemplo, ahorita hace un rato mencionaba que muchas veces estos casos de explotación comercial y sexual se dan inclusive en la misma familia, es decir, son como los mismos padres. Tengo algo para decirte, Marco. En la experiencia de mi cargo como infancia y adolescencia y unos años que trabajé en la Policía Judicial Sijín, la mayoría de casos de violencia sexual que se presentan son personas, diría yo que si no es el 80, es el 90%, son personas cercanas al núcleo familiar, al núcleo donde reside la víctima. Yo creo que ahí entramos también un poquito como en el tema que queremos nosotros fortalecer desde APS y es el tema de la prevención del abuso sexual, porque tanto el comercio sexual, las cifras nos muestran que la explotación sexual nos demuestra que la familia se convierte en un entorno que vulnera para el abuso sexual infantil también, ¿cierto? Generalmente los niños son los más vulnerables en ese tema del abuso sexual infantil, porque son niños que necesitan protección y cuidado, ¿cierto? Y también, digamos, yo creería que la problemática se empeora en el sentido de que los niños, pues, o sea, si es la familia la misma familia la que los está vulnerando, pues ellos entonces ¿a quién van a recurrir? Hay familias disfuncionales donde en la ausencia del padre, la ausencia de la madre, viven pues de pronto con sus abuelos, una serie de situaciones de pronto algunos familiares privados de la libertad, otros de pronto con unas necesidades más grandes en cuanto a la alimentación, y eso es lo que genera de pronto un poco de y llevarnos a ese tipo de riesgo. De riesgo. ¿Cierto? Sin embargo, sabe también una cosa importante ahí, que también uno creería que solamente el abuso sexual se da cuando hay bajas condiciones económicas o sociales. No, se da en cualquier espacio. Sí, ¿cierto? en todas las escalas. Todas las escalas sociales. No respeta estratos sociales. Sí, exacto. Uno siempre asocia que los riesgos van a estar más altos. Sí hay un riesgo porque muchas veces tienen que quedarse solos, porque hay mucha convivencia con muchas personas, son familias extensas, en algunos casos puede haber disfuncionalidad, pero resulta que en las sociedades altas también se da. Y bastante, ¿cierto? Y entonces ahí es donde uno se pregunta, y les pregunto por ejemplo a ustedes, ¿uno cómo hace para saber si un niño está precisamente en ese riesgo o está siendo víctima? Porque, bueno, muchas veces los niños no suelen expresar lo que les está pasando, mucho menos si es con un desconocido, mucho menos a las autoridades, porque a ellos no les va a llegar precisamente la información de las líneas telefónicas, estas cosas. Generalmente estas son informaciones que le llegan precisamente a los adultos. Los niños no están, digamos, tan expuestos a estos medios, a los medios a los que están expuestos, esta información de pronto no la van a encontrar. Entonces, ¿cómo reconocer a estos niños que están siendo víctimas? Hay dos cosas. Uno, escuchar, observar, ¿cierto? Los niños
lo que no hablan lo actúan, llamémoslo así. Entonces es muy importante que sean los entornos de protección que tengan esos oídos muy grandes para escuchar lo que el niño nos puede mostrar, observar lo que nos muestra también, porque ellos nos van diciendo, ¿cierto? Hay muchas señales que un niño puede demostrarnos que está siendo vulnerado con cualquiera de estas dos condiciones, ¿cierto? Violencia sexual, abuso sexual. Entonces, es entender que los niños necesitan de adultos que estén pendientes de ellos, ¿cierto? Si, por ejemplo, la familia no tiene como esa capacidad por algún motivo, ¿cierto?, de estar muy atento a lo que el niño tiene, lo que nos está mostrando. Por eso hablamos de corresponsabilidad, y la ley 1098 nos habla muy bien de ese término. Corresponsabilidad nos invita a que no es solamente una responsabilidad de la familia, sino que las instituciones, el Estado y la comunidad tienen que hacer eso: observar, escuchar y denunciar. Yo diría, pues, un caso y de pronto en la experiencia, donde una familia de muy buenos recursos, familiar, abusaba pues de la niña, y el único entorno que ella tenía para moverse era pues el colegio, ¿cierto? Niña, vamos a hablar de 4 o 5 añitos. Entonces, su entorno familiar era su familia y el abusador. Y el único espacio que le quedaba para poder como socializar lo que le estaba sucediendo, que para ella no era normal, era el colegio, y desde ahí se activó. ¿Por qué? Porque la docente, muy pendiente, o hacía unas actitudes que no son propias de estos niños. Y la otra es lo que decía Marisela, una muy buena escucha. Cuando un niño habla es por algo. Yo recuerdo que hace años hubo una campaña muy grande en Medellín que hablaba de escúchalos, ¿cierto? Escúchalos, porque los niños, cuando nos dicen algo, ya nos lo puede decir. Los niños generalmente nos dicen por muchos medios: cuando nos hablan, cuando nos dibujan, cuando nos cuentan historias. Y si tienen un buen interlocutor, ese interlocutor se va a dar cuenta que el otro está contándome algo que le está pasando. Un niño nos muestra, un niño no es capaz, entonces nos lo muestra con comportamientos, nos muestra con cambios emocionales fuertes, con retrocesos en su desarrollo, en su discurso. Cuando nos cuentan historias, ellos nos cuentan ahí. En el juego nos muestran mucho lo que les está pasando, lo bueno y lo que no es tan bueno también. Usted ve jugar un niño, y si lo observa con atención, nos está mostrando su propia vida ahí en el juego. Entonces es como esa invitación, ¿cierto? Pero ¿qué se necesita para poder identificar? Que haya quien quiera escuchar. Y ahí es la invitación. ¿Quién tiene que escuchar? Pues la familia es la primera invitada, ¿cierto? Puede que en la familia haya 1, 2, haya varias personas que no generen ese entorno de protección, pero tienen que haber muchas más que sí, ¿cierto? Y que tienen que estar muy pendientes de lo que le puede estar pasando al niño. Entonces esa es la invitación. Los cambios comportamentales abruptos, el bajo rendimiento, los estados emocionales alterados, ¿cierto? Que de pronto era un niño muy alegre y se nos vuelve muy triste, o todo lo contrario, se nos vuelve muy activo, que las familias de pronto dicen: ¿pero qué le pasó? ¿Cierto? Eso nos tiene que llamar la atención. No quiere decir que todos los cambios emocionales de un niño respondan a una situación como esta que le esté pasando, pero sí me tiene que llamar a preguntarme. Un niño que de pronto, como un niño no sabe decir: es que me está pasando esto, y es un dolor tan grande sufrir, para un niño es una vulneración. En todo se habla de que esa es un abuso sexual para un niño, Pues es la vulneración más grande que puede haber. Sí, es difícil para un mayor adulto de edad poner en conocimiento. Ajá. Y muchas veces silencian. ¿Cómo Ajá. será pues para un niño que ni siquiera sabe pues manifestar lo que le está ocurriendo, o lo quiere manifestar pero no sabe cómo? Y también sabe también qué es lo que pasa con los niños. Nosotros, la campaña que estamos haciendo de APS se llama así de fácil para un abusador es convencer a un niño. Generalmente el abusador de un niño es una persona que convence, ¿cierto? Que lo convence ya sea con dulces, con regalos, con amor, es un falso amor. Entonces para los niños dicen: no, esa es la forma en que me está queriendo, yo no voy a... o por la intimidación también. Si por ejemplo cuento,
me pueden decir, entonces no te voy a dar más cosas, no te voy a dar, o muchas veces, por ejemplo, la familia depende del mercadito que les lleva o de algún beneficio que hay. Entonces, ahí es una parte muy delicada, porque usted decía, ¿cómo nos damos cuenta? Siendo muy atentos a todas esas señales que el niño nos da. Ahí es el llamado, pues, a fortalecer esos lazos familiares. Sabemos que en la actualidad y lo que nos dejó la pandemia y lo que vivimos un día a día, sabemos que las cosas no están bien y que en el hogar muchas veces papá y mamá tienen que salir a trabajar y tienen que dejar con terceras personas, familiares, los hijos. Pero es como a fortalecer ese tipo de lazos y amistades, esos lazos familiares. ¿Para qué? Para que escuchen y que tengan una interlocución así sea mínima, pero que esa comunicación, esa interlocución sea asertiva. Uno como padre sabe qué le pasa a su hijo, sabe cuando está bien y sabe cuando no está mal. Es pues como a ese llamado a fortalecer ese lazos de familiares. Claro, hasta el momento entonces estamos hablando un poco de esas señales que nos muestran entonces los niños si están siendo víctimas, por ejemplo, de estas circunstancias, pero hablemos también un poquito de prevención, y es que entonces muchas veces no le enseñamos a los niños a tener límites porque la sexualidad es un tabú todavía en nuestra sociedad y para los padres. Entonces, ¿cómo ponerle límites a los niños para que ellos sepan qué está bien y qué está mal, hasta dónde puede llegar la otra persona y hasta dónde está vulnerando mi cuerpo, mi privacidad, mi espacio? Con los niños desde que están muy pequeños, hablar de sexualidad no significa hablar de la sexualidad que conocemos los adultos. Un niño tiene que aprender a tener autocuidado, a conocer su cuerpo, a llamar las partes de su cuerpo por su nombre, a saber qué le genera incomodidad, ¿cierto? Y que no se queden callados. Eso se enseña desde que son pequeños. Tiene que haber un adulto que acompañe, que enseñe, que sepa nombrar y que no ponga en ese niño los tabús con los que crecimos. Ese es un cambio que hay que hacer, ¿cierto? Cuando hablamos de sexualidad, por ejemplo, que hemos hecho trabajos en comunidad o en las instituciones educativas, a las familias les cuesta un poquito. Y todavía, aunque eso hace parte de los currículum que tienen que tener las instituciones educativas, a las familias les cuesta. Y cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando de que tengamos precisamente que hablar de una relación sexual, sino que los niños sepan desde muy pequeños que hay cosas que no se permiten, ¿cierto? Que si me tocan mis partes íntimas, ¿cierto? Que hay partes privadas y partes que no son privadas. Que el niño sepa que hay caricias que son permitidas, caricias que no. Que hay secretos que se pueden tener, como por ejemplo el secreto de que el cumpleaños le vamos a celebrar al papá el cumpleaños, y ese secreto sí lo puedo tener, pero que hay secretos que no. Entonces esa es como lo que tenemos que hablar. Un niño tiene que aprender a conocer que hay cosas en las que él puede decir que no, ¿cierto? Que puede decir que no, que así, y que tiene dónde acudir. Es que eso es lo que él decía. O sea, fortalecer esas redes familiares de apoyo son fundamentales. Que el niño sepa que va a tener quien lo ayude. Que si de pronto los papás no están, entonces está la abuelita, entonces está la tía, entonces está el tío, está la profe, ¿cierto? Que haya una red, que no diga, yo conté pero no me escucharon. Porque eso es lo que sucede generalmente cuando hay casos de abuso sexual. Generalmente el niño nos dijo de algún modo, pero no hubo quien lo escuchara. Entonces desde pequeños que ellos sepan, listo, mi amor, si te pasa algo, me cuentas y yo te voy a ayudar. Si alguien te toca en tus partes privadas, por eso se llaman privadas, y para eso hay material pedagógico muy bonito que se trabaja con los niños desde muy pequeños, que ellos aprendan a identificar que hay ciertas partes que no se tienen que. Entonces también aprenderles a tener yo me acuerdo que ¿cómo lo llamaban las abuelas? Pues como pudorosidad, ¿cierto? Que sepan que no tengo que estarme exhibiendo, y eso se enseña desde la casa y se enseña desde muy pequeños. Bueno, ahora bien, y sin modo de extendernos y desviar el tema, también hay que educar a nuestros adolescentes en el buen uso de los medios electrónicos, ¿cierto? Porque ha sido un elemento donde nuestros potenciales abusadores han cometido pues también delitos, ¿cierto?
sin ir a desviarnos del tema, pero es muy bueno decirlo, saber controlarle las redes sociales a nuestros hijos y los medios electrónicos. Claro, es que para nadie es un secreto tampoco que estamos en una sociedad hipersexualizada donde los contenidos que recibimos en televisión, en redes sociales, tienen mucho tinte sexual, y es impresionante ver cómo en las redes hay inclusive adolescentes que ya actúan como personas ya adultas, exhiben mucho de su cuerpo y eso, y ellos pues, o sea, ellos lo sienten bien porque reciben su like, reciben sus comentarios, tienen una cierta popularidad, pero no saben realmente quién podría estar detrás de esos likes, detrás de esos seguidores, y qué intenciones podrían tener. Y que también una de las estrategias que tienen este tipo de potenciales violadores, digámoslo así, es utilizar las redes sociales. Entonces, busco chicas en, no sé, bueno, en cualquier entorno. Entonces, ahí es donde también debemos, como padres, porque lo que dice Marisela, todo es una corresponsabilidad. La ley 1098 es clara e involucra a todo mundo, a las autoridades, a la familia y a la comunidad. Tenemos que ser corresponsables en siendo protectores de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo quisiera también ahí, aprovechando que él toca el tema de ¿cierto? Como definir muy bien qué es abuso sexual, porque muchas veces para las familias abuso sexual solamente lo tienen como un motivo para denuncia cuando, por ejemplo, hay un acceso carnal, ¿cierto? Cuando hay una penetración, por ejemplo. Pero el abuso sexual va desde una exposición a la pornografía infantil, ¿cierto? Desde una exposición de un adulto o una persona con un nivel, pues la ley lo nombra, que es con cierta edad, ¿cierto? Que hay una superioridad, ¿cierto? Entonces, cuando un niño está expuesto, que el otro me muestre sus genitales, por ejemplo, o que me lleve a tener, que ver películas, por ejemplo, algo que es tan natural, que la gente dirá, eso no es abuso sexual, es abuso sexual. Si yo me llevo a mi niño y lo invito porque quiero que sea el macho, ¿cierto? Y lo invito a ver películas que son de contenido para adulto, yo estoy incurriendo ahí en un abuso sexual. O lo llevo a un prostíbulo, porque eso también pasa mucho en estos pueblos. Esa es otra realidad realmente que ocurre en nuestra región. Ya para ir empezando a cerrar un poco el programa, también quiero volver un poco al tema de los dispositivos electrónicos, de las redes, y es también algo que está relacionado con el turismo, y son las apps de ligue, que son, digamos, como para encontrar posiblemente pareja, hacer amigos. Son apps que se prestan también, digamos, para la falsa identidad de las personas, para que una persona finja ser otra, se ponga una edad que no es, muestre una imagen que no es, y sabemos que muchas veces, tanto menores de edad como personas ya mayores pueden caer, digamos, en estas trampas y ser víctimas. Ese puede ser el primer paso para ser víctima de violencia sexual. Entonces es también un llamado a la prudencia a la hora de utilizar estas aplicaciones, estas redes, porque es muy chévere hacer amigos por internet, pero también hay que tener una cantidad de límites y saber en quién estamos confiando o con quién nos estamos relacionando. Para entonces ir concluyendo, hablemos de las líneas de atención o de los espacios de atención que tenemos en la comunidad jardineña, para que tanto los menores de edad como las personas que estén siendo o posiblemente vulnerables, pues puedan acudir a ellas. Desde la Policía Nacional y con su especialidad de infancia, adolescencia y protección al turismo nacional, teniendo en cuenta de que estamos en un municipio patrimonio, el número del señor comandante de estación, 320-425-1963, 320-425-1963, y la del cuadrante del municipio, que es la motorizada, que a diario pues está por los diferentes sectores, es el 350-401-7254. Esas son las dos líneas de atención que tenemos por parte de la Policía Nacional. Les recuerdo la línea nacional también para proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es la línea 141. En esa línea podemos informar cualquier situación que creamos anormal con nuestros niños. Ejemplo, que la mamá salió y los dejó solos porque se fue a bailar.
o porque los abandonó, o porque lo escucho con repetitivamente que lo están golpeando y que llora todos los días. Situaciones que verdaderamente pues no son normales y que a través de esa línea nos las pueden informar y ya la Policía Nacional hará la verificación del caso. Y pues digamos que en el sector salud es muy importante entender que cuando hay situaciones de violencia sexual, ¿cierto? Necesitábamos, como lo decía ahorita el intendente, tener como prueba, ¿cierto? Entonces tener como conocer las rutas. Los adultos también nos volvemos protectores cuando conocemos las rutas y las implementamos, ¿cierto? Entonces hay una ruta que contempla un protocolo para las violencias sexuales que está en el sector salud. Entonces pues sería inmediatamente cuando hay una situación de violencia sexual por acceso carnal, ¿cierto? Cuando hay señales de que el niño está siendo, o el adulto también, porque ese protocolo no solo aplica para los niños sino para los adultos, cualquier caso de violencia sexual. Y de pronto sexual. Te interrumpo, dejemos claro, la violencia sexual en cualquiera de los casos es una emergencia médica y lo primero que debemos hacer es asistir por urgencias al hospital local y de ahí se activará la ruta, ¿cierto? Perdón. Qué pena. Sí, exacto. Es tener como en cuenta que el sector salud tiene que garantizar esa atención inmediata, como dice el compañero, por urgencia, ¿cierto? Es una urgencia que necesita atención, que tiene un tiempo límite, que tiene un protocolo para la prevención de las enfermedades, para atender inmediatamente a la víctima. Y ya también habrían otras rutas, ya que es desde comisaría de familia para restablecimiento de derechos, ¿cierto? O por policía, pues por fiscalía para ya la parte pues como judicial. Pero es entender que es un caso que digamos que por norma está como una emergencia, entonces que la familia también lo tenga como una emergencia. Que no diga, ay no, después voy, no, es que primero voy a decir, primero lo voy, puede hacer como Ajá. pero lo ideal es que vaya al hospital y de ahí se active la ruta para que la comisaría de familia, que es el ente territorial para la verificación y el restablecimiento del derecho vulnerado, pues actúe en tiempo real. Y ya la policía, pues de infancia y adolescencia, actúe con todos los actos urgentes para recolectar un muy buen acervo probatorio para una posible y positiva captura, ¿cierto?, de ese abusador y que no quede en la impunidad. El llamado es a que si nosotros tenemos conocimiento de algún tipo de violencia sexual, lo podamos informar para que eso no quede en la impunidad. De esta manera, televidentes, entonces llegamos al final de este programa. Yo les recuerdo un poco, o les hablo de las conclusiones, digamos, para cerrar. Y es que no podemos seguir con el tabú de la sexualidad. Hay que hablar de sexualidad en casa, hay que hablar de este tema en las familias. Y hay que también ser muy conscientes de las problemáticas que puede acarrear el turismo, y al vivir en una región tan turística, pues digamos, saber cómo relacionarnos con ese sector económico, con todas estas problemáticas a las que podríamos estar expuestos. Entonces es aprender a poner límites tanto como adultos, pero enseñarle a poner límites también a nuestros niños, de manera que ellos puedan saber qué está bien y qué está mal en relación con su sexualidad, y hasta dónde pueden permitir que los adultos puedan relacionarse con ellos. Y también como comunidad, porque a veces esos lazos familiares se pueden deteriorar o pueden estar fallando, es también entonces un llamado a que comunidad seamos oídos y seamos vigilantes un poco y estemos atentos a los posibles casos de vulneración de derechos que estén sufriendo los menores de edad, y que acudamos a las autoridades a hacer los debidos reportes y el debido proceso para que este flagelo no se siga presentando en nuestra comunidad, en nuestro municipio y en nuestro país. En una próxima entrega de Conversemos de Todo estaremos hablando también de otros tipos de violencias que pueden dar a nivel personal y familiar.
y todo gracias a la estrategia también de APS, que ellos están también aportando un poco a este seriado con temas de salud. Un agradecimiento también muy especial a la Gobernación de Antioquia, a la Administración Municipal por amor a Jardín Bienestar para Todos, al Hospital Gabriel Peláez Montoya, que son, digamos, esas entidades que están haciendo posible esta estrategia de atención primaria en salud. Recuerden que aquí en Conversemos de Todo también hablamos de todo tipo de temas, así que ese es un espacio abierto para muchas temáticas que se relacionan también con nuestra comunidad. Bueno, Marco, no sé si te puedo interrumpir ahí en el cierre. La recomendación para esta temporada dicembrina, por favor, no manipulemos pólvora. No, no sé, en el histórico del municipio creo que llevamos unos buenos años sin lesionados por pólvora. Excelente. Que este año sea lo mismo, que no tengamos ni un lesionado. Recordemos que la manipulación, porte o facilitar pólvora es una multa consagrada en el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, multa tipo 4, un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, la invitación a la comunidad: no manipulemos ni compremos pólvora, y menos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.